Miren esta luz. Se enciende sola con solo acercarla a esta base. Hoy voy a mostrar cómo se hace, es muy fácil y bueno, ¿cómo creen que la hice? Por supuesto, usando la electrónica de una lámpara de bajo consumo o CFL. Estoy pesado con estas electrónicas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estas fuentes ahorradoras son tan simples y se adaptan muy bien para cualquier pequeño proyecto. Ahora no se vayan y quédense hasta el final. Si les gusta el proyecto, por favor pongan el like y suscríbanse al canal picando el botón rojo y la campanita, que eso me ayuda muchísimo. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB, desde las más simples de una o dos capas para los aficionados hasta las más complejas y profesionales de muchas capas. Además, placas con montaje de componentes y todo a la máxima velocidad, con fabricación express en 24 horas. Esta gente trabaja las 24 horas en forma ininterrumpida y tienen además los mejores precios y la mejor calidad. Yo siempre pido mis placas a PCBWay, la empresa más grande de China en la fabricación de placas de todo tipo de PCB. Para empezar el proyecto vamos a conseguir una lámpara ahorradora cuya electrónica funcione. Y para los que dicen que ya no existen, hace un par de días estuve en la ciudad de Córdoba en una casa de iluminación y las tenían en oferta a muy bajo precio, dos por el equivalente a $1. La verdad que estaban regaladas. Para probar que la electrónica de la lámpara que vamos a desarmar funciona, como ya les enseñé en otros videos, vamos a usar los mismos tubos, los propios tubos. Vamos a medir uno que tenga el filamento que no esté cortado, usando el tester en la sección de ohms. De esos dos terminales vamos a sacar dos cables con los que vamos a hacer las pruebas. Vamos a ir tocando los pines donde iban conectados los tubos y van a ver que hay dos de esos pines que van a encender parcialmente el tubito, así como ven acá, ¿no? Una vez que corroboramos eso, sabremos que la electrónica funciona y además cuáles son los dos pines calientes donde está la tensión alterna. Bien, vamos ahora a buscar un núcleo toroidal de estos, de los que podemos sacar de alguna fuente de PC, y le vamos a pegar dos círculos de cartón con la enchastradora, formando una especie así de carretel. Bueno, ahí mismo vamos a bobinar 60 vueltas de alambre esmaltado de 0,30, en mi caso es 0,30, pero ustedes si no tienen de ese diámetro pueden usar entre 0,20 y 0,50 que cualquiera les va a funcionar perfectamente bien. A los dos extremos, una vez que hemos terminado de bobinar, los pelamos y los vamos a soldar a los pines calientes de la electrónica. Ahora además vamos a fabricar otra bobina que es para la luminaria. Para esto vamos a necesitar una forma de un diámetro que sea ligeramente mayor que la bobina que hicimos anteriormente, ¿no? Bueno, yo voy a usar este frasco plástico que tiene el diámetro justo. Vamos a darle ahí 40 vueltas y cuando terminamos vamos a sacar la bobina del caño plástico y la vamos a fijar con cinta. Esta bobina no lleva núcleo y podemos hacerla con el mismo alambre que usamos antes, entre 0,20 y 0,50 de diámetros. Vamos a pelar los extremos. Y para iluminación yo voy a utilizar esta luminaria de una linterna que tiene 5 LED blanco en paralelo.
Es decir, tiene todos los cátodos unidos y todos los ánodos unidos entre sí. A los cátodos le vamos a soldar uno de los extremos de la bobina y a los ánodos el otro. Una vez que ya hemos hecho esto, vamos a conectar la electrónica de la ahorradora a la corriente y vamos a hacer la prueba acercando la bobina a la que le soldamos la luminaria. ¿Ven? Apenas la acercamos, se enciende como por arte de magia, ¿no? Bueno, esto funciona perfectamente, así que bueno, ahora vamos a darle un poco más de estética para utilizarla como lámpara wireless. Bien, lo que vamos a hacer es para la luminaria voy a utilizar el culo de la lámpara ahorradora y una tulipa de una lámpara LED. Vean cómo la he hecho por acá. Después tapamos esta parte donde está la bobina, la vamos a tapar con un cartoncito y además vamos a pegar ahí un imán de forma que podamos pegarla a un tornillo que le he puesto en el centro del toroide también pegado. ¿Ven acá? Bueno, acá vemos cómo se arma el conjunto. Y bueno, vemos también cómo queda pegada la luminaria cuando la ponemos. Bueno, no tan pegada. Me parece que el imán era muy débil. Vamos a tener que poner un imán más grande. La idea es esa, ¿no? De que se quede ahí centrada y si no, no le pongan nada, es lo mismo. Es muy curioso este sistema y casi mágico el efecto, ¿no? Lo que hemos hecho es ni más ni menos que un transformador que utiliza la alterna de alta frecuencia, donde las bobinas son los dos devanados del transformador, ¿no? Espero bueno, que les haya gustado el invento. Lo mismo pueden rectificar esa tensión ahí en la bobina que hicimos como receptor y pueden regular con un 7805 y utilizarlo como cargador wireless para un celular. Es muy versátil esto y seguro ustedes le van a encontrar más aplicaciones. Seguro tendrán algunas ideas que, bueno, déjenmelas acá en los comentarios, las ideas, porque siempre viene bien. Bueno, si les gustó, denle en el like y suscríbanse al canal picando el botón rojo y la campanita para recibir las notificaciones. También pueden seguirme en Facebook como Espacio de César, me buscan y ponen seguir a la página. Y si sos muy fan, te podés unir y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de un tubo de selenio de una fotocopiadora de, bueno, tamaño monstruo, ¿no? Fíjense los baldosones, que seguramente serán de 20 por 20, ¿no?
o más, no sé, pero se nota grande eso. Además las plantas y todo, da la impresión de que es muy, muy grande. Los primeros en acertar, Esteban Ducrano y HP Lucio 134 SP. Y los primeros comentarios del grupo Premium, Frankerson, y en la publicación Luis Gutiérrez. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar, estar ahí siempre. Y gracias a todos los que comentaron y compartieron el video de la semana pasada. Hoy la trivia es una colaboración de Roberto Vasconi. Ustedes para participar tienen que poner en los comentarios qué creen que es lo que está en la foto y también pueden participar enviándome fotos raras, mejor dicho, fotos raras no, fotos de objetos raros que tengan en sus casas. Deben ser fotos que las saquen ustedes mismos, no vale sacar de internet. Pueden mandarlas al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.